Bienvenidos a Ecos de la Historia. Hoy nos adentramos en los anales de la justicia, o más bien, de la injusticia. Vamos a someter a juicio uno de los veredictos más terribles que la historia recuerda: la condena póstuma de la reina merovingia Brunegilda. Pero este final tan brutal, tan espantoso, no es el fin de su historia. No, es todo lo contrario. Es el comienzo de su leyenda negra. Una campaña de difamación, de calumnias, que ha resonado durante más de 1400 años hasta nuestros días. Para poder discernir la verdad de la mentira, lo que vamos a hacer es una especie de autopsia histórica. Seguiremos estos pasos en nuestro análisis. Primero, vamos a examinar en qué consiste esa leyenda de la Reina Negra. Después, escucharemos un testimonio clave, el del mismísimo Papa Gregorio. Luego, investigaremos a fondo el conflicto con la nobleza, que al final selló su destino. Veremos cómo se construyó ese monstruo después de su muerte. Y por último, con todas las pruebas sobre la mesa, emitiremos nuestro veredicto histórico. Empecemos, pues, por la acusación. Hay que tener claro desde el principio que la historia que ha llegado hasta nosotros, fue escrita por sus enemigos, y como es de esperar, la presentan como un auténtico monstruo. Fíjense en los cargos. La acusan de la muerte de 10 reyes, la tildan de hechicera, de incestuosa, de déspota sanguinaria. La describen como una mujer movida únicamente por una sensualidad desenfrenada y una lujuria insaciable de poder. Llegan a culparla de envenenar a su propio nieto, el rey Thierry II, y, por si fuera poco, la presentan como una nueva Jezabel, la enemiga bíblica de los santos varones de Dios. Sus detractores, ya fueran cronistas al servicio de las dinastías rivales o monjes con agendas políticas muy concretas, se encargaron de pintar el retrato de una villana absoluta. Crearon literalmente a la Reina Negra, la cabeza de turco perfecta para culparla de todos los males de su tiempo. La pregunta entonces es inevitable. ¿Fue esta la verdadera reina o estamos ante la víctima de una de las campañas de propaganda más exitosas y desde luego más duraderas de toda la historia? Nuestra investigación tiene que, precisamente, sopesar la evidencia, las pruebas de su propia época frente a estas acusaciones que, recordemos, se hicieron después de su muerte. Pasemos ahora a la defensa. Y para ello vamos a convocar a un testigo de una categoría excepcional, nada menos que el Papa Gregorio Magno. Hablamos de una de las figuras más poderosas, más influyentes y más respetadas de todo el siglo VI. Y aquí tenemos una prueba documental fascinante. El Papa Gregorio mantuvo una correspondencia muy extensa, de 7 años nada menos, con Brunegilda. Y en esas cartas no solo la trata con respeto, sino que la ve como una aliada fundamental. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con su gran rival, Fredegunda? Pues el Papa la ignoró por completo. No hay cartas para ella. Un silencio que dice mucho. Su colaboración fue mucho más allá de un simple intercambio de cartas. Formaron una verdadera alianza estratégica entre Roma y el reino de los francos. Veamos los hechos. En el 596 se pone en marcha la misión a Inglaterra para convertir a los anglosajones. ¿Y quién proporciona protección, intérpretes y apoyo diplomático a los misioneros de Agustín? Brunegilda. Pero es que además, su sobrina, Berta, era la reina de Kent y fue clave para el éxito de la misión, facilitando la conversión del rey Ethelbert. El propio Papa Gregorio lo reconoce y le atribuye a Brunegilda una parte principal en el éxito de la evangelización de Inglaterra. Juntos, Brunegilda y Gregorio impulsaron uno de los eventos geopolíticos más importantes de la época, y en ese proyecto la reina franca fue una pieza, como vemos, absolutamente indispensable. Y escuchen esta cita directa del Papa Gregorio Magno, en una carta a Brunegilda de noviembre del 602. Afirmamos que la nación de los francos es la más feliz de todas, pues ha merecido tener una reina dotada de todas las virtudes. Seamos claros, este no es el lenguaje que se utiliza para describir a una déspota sanguinaria. Es el testimonio del hombre más poderoso de su tiempo, un contemporáneo que veía en ella a una estadista sabia, piadosa y, sobre todo, eficaz. Entonces, la contradicción es evidente. Si los líderes de la cristiandad con el Papa a la cabeza la veneraban, ¿de dónde pudo surgir un odio tan profundo, tan visceral como para acabar con ella de esa manera? Bueno, pues la respuesta, como suele ocurrir, se encuentra en la política, concretamente en su proyecto político. Aquí se enfrentaron dos visiones completamente opuestas para el futuro del reino franco. Por un lado, la visión de Brunegilda. Ella, educada en la tradición de un estado fuerte romano y visigodo, luchaba por un reino unificado, con un estado central y basado en la ley romana. Quería un impuesto territorial para todos y una monarquía soberana y fuerte. Y en el otro lado, la visión de la aristocracia, los que se llamaban a sí mismos los mejores. ¿Qué querían ellos? Pues todo lo contrario, reinos divididos y débiles que se rigieran por la costumbre franca y el poder local. Defendían sus privilegios, sus exenciones de impuestos y una aristocracia autónoma que no rindiera cuentas a nadie. Era en esencia un choque de trenes inevitable. Y Brunegilda no se quedó en la teoría, pasó a la acción.
Intentó instituir el derecho de primogenitura para evitar la eterna división del reino a la muerte del rey. Impulsó una reforma fiscal para actualizar los registros y aplicar el impuesto territorial a todo el mundo, sin distinción de etnia o clase. Empezó a nombrar funcionarios leales al Estado central, no a los clanes locales. Y no le tembló el pulso a la hora de ejecutar a nobles insubordinados o incompetentes como Wintrio o Ágila. Cada una de estas políticas, cada una de estas reformas, era una amenaza existencial para el poder de la nobleza. Cada intento de imponer la autoridad del Estado les daba un motivo más para desear y planear su destrucción. Una vez muerta, una vez eliminada, sus enemigos tuvieron por fin el campo libre. Pudieron monopolizar el relato histórico y se dedicaron a transformar al estadista en un monstruo. ¿Por qué? Pues para justificar su propio crimen, claro. Fue una auténtica coalición la que se formó para destruirla, no solo a ella, sino también su memoria. Identifiquemos a los culpables. Primero, Clotario II y la dinastía Neustria, sus rivales políticos. Necesitaban legitimar el regicidio, la usurpación del trono y el exterminio de todo su linaje. Segundo, el monje Columbano y sus seguidores. Tuvieron con ella una fuerte oposición religiosa e ideológica. El rigorismo de este monje irlandés chocó de frente con la corte merovingia y ella acabó exiliándolo, así que buscaban venganza. Y tercero, y quizá los más importantes, Arnulfo de Metz y Pipino de Landen, los líderes de la aristocracia. Para ellos, Brunegilda era el principal obstáculo para su hegemonía. Y ojo al dato, estos dos son los antepasados directos de los carolingios, de Carlomagno. Esta leyenda negra, esta calumnia, no nació de un día para otro. Fue una construcción metódica, paciente, a lo largo de los siglos. Veamos la cronología de la mentira. En el 613, el mismo año de su ejecución, Clotario II comienza la campaña de difamación para justificar su acto. Hacia el 640, Jonas de Bobbio, que era el biógrafo de Columbano, la retrata como una perseguidora de santos. Casi un siglo después, hacia el 730, un monje de Saint-Denis, ya bajo el poder de los carolingios, se inventa que envenenó a su nieto Thierry. Y ya en el año 1100, el cronista Aymuin de Flori lo que hace es recopilar, exagerar y consolidar todas estas fábulas en una única narrativa, la que se convertiría en la definitiva. Cada generación de cronistas, siempre al servicio de los herederos de sus enemigos, iba añadiendo una nueva capa de perversidad a su retrato. Llegamos al final de nuestra autopsia. Si despojamos todas esas capas de propaganda, si quitamos toda la calumnia, ¿qué es lo que emerge? Pues emerge el legado de una de las gobernantes más notables y más olvidadas de la antigüedad tardía. Y aquí tenemos una de las pruebas más contundentes de su verdadero legado, algo que sus enemigos intentaron borrar por completo: la Collectio Brunichilda. ¿Qué es esto? Pues es la primera colección metódica de derecho canónico de Francia. Unificaba todas las decisiones de los concilios. Fue un proyecto de reforma y codificación de la vida de la Iglesia, impulsado y patrocinado por ella misma entre el 590 y el 610. Un instrumento jurídico que la Iglesia utilizaría durante 1400 años. O sea, lejos de ser una enemiga de la Iglesia, fue la arquitecta de su primera, digamos, constitución jurídica en Francia. Un verdadero monumento a su visión de orden y de Estado, que fue, por supuesto, deliberadamente ocultado por sus detractores. Y la prueba definitiva de lo que estaba en juego la tenemos justo al año siguiente de su muerte. En el 614 se firma el Edicto de París. Este edicto consagra, negro sobre blanco, la victoria total de la aristocracia. Limitaba el poder del rey y sentaba las bases de lo que luego conoceríamos como feudalismo. Su caída, por tanto, no fue solo algo personal, fue literalmente el fin de una era. Y es que su muerte marca, en muchos sentidos, el verdadero inicio de la Edad Media en Francia. Con ella desapareció el último gran intento de mantener viva la estructura del Estado romano en la Galia. A partir de ahí, la civilización se volvió más rural, el poder se atomizó por completo en manos de los nobles y la cultura clásica, que ya tanto defendía, entró en un larguísimo crepúsculo. La pregunta final, por tanto, es inevitable. ¿Cuántas otras verdades históricas que damos por sentadas no son más que el eco de antiguas batallas por el poder? ¿Cuántos otros legados, como el de Brunegilda, esperan todavía su justo veredicto? La historia de esta reina es una lección magistral sobre cómo se escribe la historia, casi siempre con la tinta de los vencedores, y nos obliga, o debería obligarnos, a cuestionar las narrativas que hemos heredado, y sobre todo, a buscar las voces que fueron silenciadas por el poder.